Pues bienvenidos a otro nuevo vídeo de Overlord. Lo lleváis ya un tiempo pidiendo, vamos a continuar esta sección tras un pequeño parón, y lo haremos como no con uno de los personajes más populares dentro de este mundo, las Pléyades. Al final he decidido enfocarlo de una forma más práctica para mí y para todos vosotros. En este primer vídeo incluiré toda la información sobre Yuri Alpha y las Pléyades como concepto general, además de hablar brevemente sobre Aureole Omega, de la cual pues en realidad hay pocos datos. Después de eso haré otros dos vídeos con las Pléyades restantes, en plan 2 o 3 por vídeo. Ya sabéis que me gusta hacer vídeos de curiosidades bastante completos, por lo que esto me ayudará a ello. Os dejaré el anterior vídeo por aquí, la lista de reproducción en la descripción, por lo que por último recordaros que los siguientes datos estarán basados principalmente en la novela ligera, y no en el anime o el manga. Ahora sí, vamos a empezar. Yuri Alpha, miembro de las 6 estrellas de las Pléyades, las sirvientas de batalla de la Gran Tumba de Nazarick, es además la vicecapitana de este mismo grupo. Las Pléyades originalmente sirvieron como la última línea de defensa de la Gran Tumba de Nazarick y tenían el propósito de retrasar a los enemigos invasores que casi habían llegado a la Sala del Trono, donde todos los seres supremos se prepararían para la batalla final que acontecería allí dentro. Todos sus miembros son mujeres de gran belleza, aunque con un tipo diferente de atractivo, y todas fueron creadas por un ser supremo distinto. Yuri Alpha, por ejemplo, fue creada por Yamaiko, de la cual hablaremos más adelante. La residencia de Yuri estaría ubicada en uno de los cuartos de servicio del 9º piso. Sobre su personalidad, Yuri es en realidad una de las miembros con mejor corazón entre las Pléyades. Es más, casi todas tratan a los humanos como comida, juguetes o simplemente los desprecian como una raza inferior, que es lo que son. Pero Yuri Alpha realmente aprecia sus vidas y decide ayudarlos cuando sea posible. Deberían estar agradecidos esos despreciables humanos. Yuri tiene un comportamiento estricto y es sobre todo una adicta al trabajo que no puede relajarse en su tiempo libre. Además, si alguien le dice que haga alguno de sus trabajos, esta muy posiblemente aceptará. Curiosamente, su condición de no muerta es parecida a la de Ainz, es decir, a pesar de ser una no muerta que no debería tener sentimientos, gracias a la influencia de su creadora y su alineación, puede disfrutar de breves arrebatos emocionales que se reprimen rápidamente. Por ejemplo, podrá sentir alegría, pero solo por unos instantes. El resto del tiempo seguirá siendo fría y calculadora. Su raza, por cierto, es la de Dullahan, un no muerto decapitado que normalmente carga esta misma cabeza. Es similar a un zombie, pero a diferencia de estos, los Dullahan son obviamente inmunes a la decapitación, y los jugadores de Yggdrasil con esta raza solían sujetar sus cabezas a su cuello por medio de gargantillas, cintas, lazos o collares, tal y como por cierto Yuri hace. A colación sobre lo buena que es, echemos un vistazo muy rápido a su karma. Recordemos que el karma es un valor estadístico que varía entre otras cosas la potencia de salida de habilidades o hechizos, pero que también nos sirve para ver de qué lado se balancean los personajes y si son en el sentido estricto de la palabra buenos o malos. El karma de Alpha sería el segundo mejor, solo después de Sebastián, de una escala de 500 como mejor karma a menos 500 como peor. Yuri tendría un karma de 150. Para hacernos una idea, el karma de Sebastián sería de unos 300, uno de los mejores karma no solo de la Gran Tumba, sino de todo el Nuevo Mundo, por lo que Yuri Alpha es de hecho bastante buena. Es una garantía de que no te matarías si te ve de primeras. Luego ya igual es otra cosa. Hablemos ahora sobre su puesto dentro de las Pléyades, lo cual me parece muy interesante. Las Pléyades tienen dos formaciones principales, la que es llamada las 6 estrellas y la que es llamada las 7 hermanas. Estas dos formaciones cambian principalmente en base a quién es su líder. Las 6 estrellas se refiere a la formación que adoptan cuando su líder es Sebastián, y las 7 hermanas se referiría a cuando su líder es Aureole Omega, la hermana más pequeña. De estas formaciones, curiosamente, Yuri Alpha solo tiene un puesto oficial y es el de vice-líder de las 6 estrellas. Es decir, debería ayudar a Sebastián a dirigir a las otras Pléyades, pero después de que sucediera cierto incidente donde la lealtad de Sebas quedó en compromiso, Ainz decidió cambiar la formación a las 7 hermanas. Puesto que Aureole Omega en esos momentos no se podía mover de su puesto, se nombró a Yuri Alpha como líder temporal.
Esto por cierto fue debido a que ella es la guardián de área que controla el santuario de los cerezos en flor del piso 8 y está a cargo de las puertas de teletransportación de todo Nazarick. Es bastante más trabajo para Yuri Alpha, pero puesto que es una adicta a ello y que ella tenía experiencia al trabajar junto a Sebastián, es una muy buena decisión. De hecho, el nombre de estas dos formaciones que adoptan las Pléyades tienen su origen dentro de la mitología griega y la astronomía. La formación de las 6 estrellas se refiere a un grupo de estrellas compuesto en principio por 7 estrellas de tipo B en el noroeste de la constelación de Tauro. Estas estrellas se encuentran entre los cúmulos de estrellas más cercanos a la Tierra y por tanto es fácil verlas a simple vista en el cielo nocturno. Los astrónomos estiman que este cúmulo sobrevivirá unos 250 millones de años más. Estas estrellas están en la mitología de varias culturas, como los celtas o los egipcios, pero en Japón son conocidas como las 6 estrellas. Y vosotros diréis, pero ¿no eran 7? ¿Por qué la llaman las 6 estrellas? Pues esto es así puesto que a diferencia de otras culturas, solo tomaron 6 de estas que son las que mejor se ven en el cielo nocturno. Digamos que Merope, una de estas estrellas, es un poco tenue y no fue tomada en cuenta, pero actualmente a este cúmulo de estrellas se le conoce con el nombre de Subaru, no este Subaru, ¿no? Que vendría a significar unir. En cambio, la otra formación, la formación de las 7 hermanas, está originada en la mitología griega. En esta las Pléyades eran las 7 hijas del titán Atlas y la ninfa Pleione. En esta mitología, después de que Atlas se vio obligado a llevar los cielos sobre sus hombros, Orión, el gigante cazador, comenzó a perseguir a las Pléyades y Zeus las convirtió primero en palomas y después en estrellas para el consuelo de su padre. Orión, que también es otra constelación, se dice que todavía las persigue por el cielo nocturno. Como vemos, es una de las historias que la mitología griega usa para explicar la aparición de estas estrellas. Hablemos ahora sí sobre su creadora, que ya tocaba. Jamaiko, miembro del gremio Inso Algoun, es obviamente uno de los 41 seres supremos y creadora tanto de Yuri Alpha como de Decremento e Incremento, dos de las Maze Homunculus encargadas de la limpieza de los pisos 9 y 10. Jamaiko tenía una personalidad amable y gentil, hablaba cortésmente, tenía una fortaleza mental increíble, pero tendía a actuar antes de pensar. La raza de su personaje era la misma que la de Takemi Kazuchi, el creador de Kokyutos, una Nefilin, y su arma preferida era el puño de hierro. Este arma se asemeja a un guantelete de proporciones masivas con múltiples pinchos, y aunque no lo parezca es un arma de clase divina que si bien no hace tanto daño como parece, está mucho más enfocada en hacer retroceder al enemigo, algo que pudimos ver en la batalla entre Ainz y Saltiar cuando este lo utilizó. El arma crea ondas de choque que aplican retroceso a todo y puede incluso atravesar armaduras. Un equipo, la verdad, muy interesante. Por cierto, Jamaiko es el otro personaje junto a Ainz el cual se le ha visto utilizar magia de nivel superior, es decir, magia de más de nivel 10 dentro de Overlord. Si bien los demás seres supremos pueden usarla, estos no la han mostrado, como si lo ha hecho Jamaiko con por ejemplo el juicio de Osiris, que reduce los valores negativos de karma y aumenta los positivos. Pero hablemos también de ella como persona. Según Maruyama, el creador de Overlord, el nombre real de Jamaiko era Yamase Maiko, la cual era además una maestra de arqueología en la escuela primaria. La arqueología, por cierto, es un tipo de arquitectura basada en estructuras de grandes dimensiones que permiten un diseño urbano de alta densidad, bajo impacto económico y una alta eficiencia para la expansión ilimitada de ciudades. Es algo interesante si tenemos en cuenta cómo era el mundo real de Overlord, sobre el cual ya os conté en el vídeo de Ainz. De hecho, Yamase no es hermana única, sino que tiene una hermana pequeña llamada Akemi, que también jugaba en Yggdrasil, las cuales por cierto eran comparadas habitualmente, pues esta era una genio de renombre. Eso sí, si bien jugaban al mismo juego, en realidad eligieron razas distintas. Akemi escogió ser una elfo, por lo que no pertenecía a Inso Algoun. Eso sí, solía ser una invitada habitual en Nazarick y era bien recibida por el resto de los miembros del gremio. Por último, sobre sus relaciones, mencionar que tenía una muy buena relación con Buku Buku Chagama y Ankoro, pues estas eran las 3 únicas miembros femeninas del gremio. Jamaiko además era una de los miembros fundadores antes de que el clan se llamara Inso Algoun, por lo que también tenía una muy buena relación con Momonga o Ainz.
Hablemos ahora sobre las habilidades de Yuri, ya que esta es por supuesto una luchadora especializada en el combate cuerpo a cuerpo. Es más, no solo eso, Yuri es una artista marcial con maestría en Fajin, un arte marcial chino especializado en emitir y descargar energía de forma explosiva. Sus puñetazos son tan poderosos que pudo romper las barreras defensivas de Ivy Lee fácilmente. Posee también algunas técnicas de daño interno mediante el uso de palmas, puede reforzar el poder de sus habilidades físicas, tiene bastantes resistencias, entre ellas a la inmovilización, la ceguera, el silencio y el deslumbramiento, así como la energía negativa que pueda drenar la fuerza vital y el veneno gracias a su condición de no muerto. Puede sentir la presencia de usuarios a su alrededor y saber qué tan fuertes son, siempre que no haya una gran diferencia de nivel o sea un no muerto o una construcción, además de también poder detectar presencias invisibles. Por último, también tiene técnicas de curación relacionadas con Qigong, un sistema de entrenamiento de artes marciales relacionado con la mejora de salud y la autocuración. Hay que decir que las Pleiades de hecho no son tan poderosas como estaríamos acostumbrados, pues como he mencionado antes, estos NPCs en principio solo eran pequeñas distracciones para ganar tiempo antes de la pelea final contra los miembros del gremio. De hecho, si excluimos a Sebastián y Aureole Omega, todas las restantes estarían por debajo del nivel 65. Yuri Alpha, por ejemplo, estaría en el nivel 51 al igual que en Toma. Eso sí, después de llegar al nuevo mundo son tremendamente útiles, pues no muchos pueden llegar a su nivel. Por cierto, Aureole Omega al ser guardián de área tendría un nivel de 100 y curiosamente es de tipo comandante. Esta puede mejorar a sus aliados en batalla y dentro de su santuario controla chicas monstruo llamadas Suka no Mitama, que se verían como chicas de pelo corto con una máscara de zorro y que pueden transformarse en una forma bestial. También tendría control sobre los Ootosis, que serían un poco parecidos pero en chico. Ainz, por cierto, ve a Aureole Omega como un comodín en batallas multitudinarias. Sobre su equipamiento, Yuri posee unos guanteletes con pinchos que la hemos visto utilizar en pelea, un colgante dado por Ainz que le permite volar, pues ella de por sí no puede hacerlo, y unas gafas que por lo visto también la hacen ver a través de la invisibilidad. Sí es cierto que en la novela web el uniforme de sirvienta de las Pleiades tiene funciones defensivas, pero si no me equivoco en la novela ligera no se ha hecho mención a esto. Sobre sus relaciones, Yuri obviamente se lleva muy bien con las demás Pleiades, las quiere mucho aunque si piensa que Beta y Epsilon son por así decirlo las más malas. Siente algo de celos por Gamma, puesto que ha estado mucho tiempo con Ainz en sus misiones de aventurero, y aunque Aureola Omega es su líder, también tiene esta relación de hermana mayor y hermana menor. Es más, Yuri la llama cariñosamente con el apodo de Ao-chan. Mantiene una relación cordial pero más bien de trabajo con Sebas, no es muy buena en tratar con Saltiar debido a este fetiche que tiene con otros muertos vivientes, y tampoco tuvo una muy buena primera impresión del actor de Pandora. Se lleva especialmente bien con Aura, Mare, Pestonja y Eclei, el pingüino, puesto que sus creadores eran muy amigables entre sí al ser las únicas miembros femeninas del gremio. Por último, también hay que mencionar que tiene una relación muy familiar con Incremento y Decremento, debido a que estas fueron creadas por su creadora Yamaiko. Es más, Incremento ha heredado en parte la personalidad de su creadora, al igual que Yuri, por lo que se parecen un poquito. De hecho, aunque todas las Pleiades no son de verdad hermanas, pues cada una es de una raza distinta y están hechas por diferentes creadores, todas llaman a Yuri como la hermana mayor, tratándola como la hija más grande. Por último, curiosamente, Yuri tiene nivel 1 en cocina entre todos sus niveles de trabajo, significa que por lo menos tiene algunas habilidades para cocinar, pero aún así Sebastián decidió excluirla de su lista de los NPCs que pueden cocinar. Y eso va a ser todo por este vídeo, espero que hayáis descubierto algo nuevo sobre el personaje, o por lo menos que os hayáis entretenido un ratito. Seguiré haciendo vídeos sobre Overlord o las Pleiades en el futuro, por lo que si te ha gustado el vídeo dale un buen like, suscríbete, sígueme en Twitter, en Facebook, en Twitch, y activa la puta campanita, preferiblemente la opción de todas, para mucho más. ¡Adiós!